Hola, sí, muy buenas noches. Voy a comentar en la primera ronda del torneo Clínica de Ajedrez del mes de mayo. Voy a compartir pantalla y vamos a ver la primera partida, mesa 1, Alberto Giudice con Arturo Álvarez de Malde. Comienza la partida con una defensa siciliana. Alberto blancas, Arturo negras. Bueno, se juega la línea caballo F3 y D6, D4, CD4, caballo D4, caballo F6, caballo C3, es una de las líneas abiertas de la siciliana que se reconoce a esa variante cuando el blanco hace el movimiento 3, D4. Bueno, antes de todo esto, antes de D4, podría jugarse también un jaque en B5, o bueno, algunas jugadas alternativas como peón C3. Pero esto es el camino común, y entonces el negro elige la variante del dragón. En otras partidas que veremos a continuación, en la de Nicolás Álvarez de Mante con Quinto Mantilla, en esa se jugó el dragón, y en esta se jugó la variante Naidor. En la de Giudice, Arturo Álvarez de Mante. Entonces acá las variantes principales en esta posición son alfil G5, y la segunda, más jugada por los maestros o grandes maestros, es el alfil a C4. Hay otras alternativas como peón a F4, el alfil a E3, el peón F3. Estas dos últimas, alfil E3 y F3, constituye el ataque inglés. Y la variante alfil E2 sería el movimiento más posicional para un rápido enroque. En la partida hacen el movimiento H3, que por un lado prepara alfil E3 sin que haya caballo G4, por el otro lado, al estilo ataque Querés, busca el movimiento o el ataque de la bayoneta con G4. Ese movimiento de G4 se lo conoce como el ataque de la bayoneta. En este momento el negro tiene tres formas principales de jugar. E5, como marca el programa, es uno de ellos, típico en la variante Naidor. Deja la casilla D5 débil, pero en esa posición es buena porque no tiene el jaque con el alfil cambiando el alfil defensor de la casilla. Cuando el caballo se retira, el negro jugaría en base o en búsqueda de jugar el golpe liberador D5. Por ejemplo, como el alfil a E6, intentando llegar a jugar D5 en el momento oportuno. También alfil E7, enroque, y bueno, y seguir el juego. Quizás no hacerlo de manera tan prematura el movimiento D5. Por ejemplo, si alfil E3, no hacer D5, porque ahí regería el concepto desventaja en desarrollo, no abrir el juego. Y entonces primero sería la secuencia de enrocar, y luego, oportunamente, terminado el desarrollo, es el momento de jugar alfil G5. También puede el blanco tratar de evitar de plano el movimiento alfil peón D5, pero hay que tener cuidado en alguna variante con el alfil en el aire. A ver, ¿a qué me refiero? Vamos a suponer que el blanco, no sé, trate de jugar alfil D3 o alfil E2, como marca el programa. Hay que ir mirando todos los momentos, la jugada caballo por E4. A ver si en un momento determinado existe. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? El caballo por E4, cuando está el alfil en el aire, si caballo por caballo, alfil por alfil, caballo por alfil, dama por caballo. Y si previo, alfil por alfil, la táctica, vean que en este momento se había ganado un peón, pero ahora se gana un alfil. Si hace dama por alfil, caballo por caballo, pieza arriba para el blanco, pero contraataca contra la dama. Se había comido un alfil, este comió un caballo, y si se comen la dama, el negro come la dama. Hay que hacer siempre el conteo de las piezas. ¿Qué comemos y qué nos comen? Vean cómo en este momento habría 3 piezas por bando. Lo que resta ver es si el caballo tiene regreso, aparentemente por B2. También hay que ver las secuencias tocando piezas de mayor valor, pero como está en el aire, todo esto puede terminar con un alfil por D6 y este caballo por B2.
y quedarían 5 contra 6. El que come primero generalmente come más. Por eso siempre hay que tener cuidado con las líneas de alfil G5 por la pieza en el aire oportunamente. Bueno, todo esto no ocurrió en la partida, fue una forma de mostrar la jugada E5. También se puede jugar con G6 tipo dragón o como se jugó en la partida al estilo Scheveningen. Se jugó alfil D3, se jugó alfil E7, enroque y enroque. Bueno, esta posición es de lucha, claramente el blanco juega con A4. Es una partida muy interesante de lucha, con chances equilibradas. Caballo D7. Otra alternativa era sacar rápidamente el caballo por C6, especulando con el caballo en el aire del adversario, que probablemente podría defenderlo. No es conveniente para el blanco tomar, porque si el blanco tomaba el caballo, el peón iba hacia el centro y se abría la columna B, donde el negro puede presionar sobre B2. Y en estos casos siempre el negro tiene que mirar qué ocurre con la llegada del peón a D5, que lograría liberar el juego, quedando con un peón en el centro. Por ejemplo, si peón por peón, el negro puede elegir entre dos configuraciones acertadas. O tomar con caballo para no aislar un peón, o jugar con el peón aislado, como hemos visto, con los pros y contras que tiene el tener un peón aislado, pero a la vez ocupando el centro del tablero. Recuerden que con un peón aislado es conveniente para el bando que no lo tiene de lograr simplificar y llegar a un final o un prefinal donde esta pieza puede ser condenada a la defensa pasiva. Y el que no lo tiene, el que lo tiene, tiene que tratar de aprovechar los elementos dinámicos, como ser la pareja de los alfiles bien ubicados, las columnas abiertas adyacentes al peón, las casillas con punto de apoyo de peón en el centro, etc. Bueno, esto se juega de esa manera. Vamos repasando algunos conceptos que vamos desarrollando durante las clases. Caballo D7 juega el negro, el blanco jugó alfil E3, el negro jugó caballo E5. Bueno, lo que tiene el blanco es ventaja en desarrollo, terminó el desarrollo, mientras al negro le falta desarrollar su alfil dama. Era interesante jugar en apurarlo al caballo negro, jugando F4 y a caballo por alfil tomar con el peón. De este modo, cuando la dama del negro intente ir a C7, se encontrará que la torre blanca puede ir a C1. Va a haber algún inconveniente en el completo del desarrollo en la ubicación de la dama negra. Eso compensa el par de alfiles que tiene el negro y el centro que tiene el blanco. Si alguien que prefiero es leve ventaja negra, leve ventaja blanca, perdón, por estos elementos. En la partida se jugó con A5, también interesante para evitar la casilla de la dama en ese lugar y buscar aprovechar la casilla B6 débil, que al no ser central no tiene una importancia en absoluta, pero hay que ver si en un momento puede llegar a un plan de caballo A4 y caballo B6. En el medio choca con el problema de dama por A5. Bueno, el negro juega caballo por alfil, quizás un tanto prematura, porque siempre lo tenemos ahí a mano hacer ese movimiento. La otra es alfil D7 y esperar un tiempo para culminar el desarrollo. Toma. Me gustaba un poquito la toma de peón, pero saben, el negro llega con E5, caballo se va y el golpe D5. Muy interesante, el negro llega a tener su supremacía de peones en el centro, compensada con el mejor desarrollo del blanco y esta jugada precisa que ataca a la dama, que termina retirando la misma a D6. Esta sería la partida donde el negro quedaría con un juego equilibrado. Bueno, esto no se hizo. Muchas veces cuando el blanco va presionando, quizás tenga el negro una posibilidad en un momento de nivelar las acciones. Era este el momento, pero no lo hizo y el negro jugó de otra manera. El blanco jugó de otra manera, tomó de dama en la partida. Ahora mismo, de vuelta, teníamos el movimiento caballo de 7, que era una posibilidad, ¿no? Entonces se jugó de otra manera, con alfil de 7. A ver, se tomó con dama,
alfil D7, torre F1, dama C7, caballo D2, torre. Esta es la secuencia que me gustaba para el negro, para equilibrar las acciones y llegar justo a la casilla C4. Esta era la posibilidad que el negro tenía, claro, y también podía ser con torre AC8, algo parecido a esto, ¿no? Torre AC8 era otra opción, a ver si alfil B6 también se puede, dama C4. Algo así, el negro tenía que jugar tratando de neutralizar su desventaja de espacio con algunos cambios de piezas. Creo que se trataba de eso, la forma de jugar el negro, empleando estos conceptos que vamos desarrollando durante las clases. Bueno, no se desarrolló ese plan, sino que se prefirió jugar el caballo a D7, que es más aparente que real. Ahora F4 era buena para evitar la incursión del caballo por E5. Se jugó en tanto caballo F3 y ahora el negro nuevamente tenía la posibilidad de luchar por la igualdad con la jugada B5, tratando de abrir el juego para la pareja de alfiles. El caballo no tiene punto de apoyo de peón, pero está mirando la casilla C4. C4 que puede ser un plan de jugar dama C7, caballo C4 oportunamente. Y el negro podría jugar alfil B7 y también mirar la liberación con D5. La partida es de lucha, quizás acá se encaminara a la posición de igualdad. Bueno, este B5 no se hizo caballo C5 tocando la dama y fue molesta la jugada dama C4. ¿Por qué molesta? Porque el negro no puede desarrollar con tranquilidad el alfil a D7 tal como ocurrió en la partida para culminar el desarrollo, porque viene la jugada B4 y no se encuentra para el caballo una casilla buena de retirada. Ya está el caballo en problemas, entonces eso es prácticamente que le costó el material. Ahora el negro, para salvar la pieza, tuvo que inventar algún movimiento con D5. Alfil B5 era la alternativa, pero igual le daba al blanco una supremacía de un peón. Y a la vez toca el caballo en el aire y tiene los dos peones libres en el flanco dama, teniendo un juego seguramente ganador estratégicamente. Puede continuar con caballo C3, A6, torre B8, dama C6 única, tocando el caballo, y si la torre defiende al caballo, encuentra la dama, la casilla B6 para cambiar las damas y seguir con el peón pasado. Bueno, toda esta secuencia le daba al blanco, juego ganador, a pesar de jugar las jugadas más precisas que podía tener el negro. En la partida se jugó D5, E por D, caballo por D, encuentra entonces puede ir el caballo ahora a E6, vendría alfil B6 tocando dama, dama tiene que defender el alfil con dama E8 y torre F1, el blanco tendría un peón de ventaja y mejor posición. Jugó esta jugada que es equivocada, ataca dama y ataca torre en la misma diagonal, está mirado el caballo que está defendido por el alfil, pero ahora viene la secuencia ganadora de material. El caballo por alfil es jaque, luego se gana el caballo entero, tras el cambio, la dama estaba en el aire y tiene que cambiar, y bueno, cuando se ganó material, se ganó una pieza. Si alfil por torre, el blanco también responde alfil por la torre de F8, y si torre por F8, rey por alfil, y el blanco tendría un caballo de ventaja y un peón. En la partida se jugó torre E8, torre E1. Una vez ganada la pieza, hay que buscar simplificar. Pudo haber sido torre por torre y torre E1. Esto también mejora la ubicación del caballo, muy buena ubicación del caballo, y ahora hay un ataque doble y termina entonces ganando. Bueno, torre de ventaja, vean cómo una partida ganada se termina de ganar, mejorando la torre en dos movimientos, buscando, terminar la partida. De hecho, terminó ganando el blanco con cierta holgura. Vamos a ver entonces la segunda partida, la que enfrentó a Nicolás Álvarez de Malde con Quinto Mantilla.
Montilla. Vamos aquí a el inicio de la partida, que también fue la misma siciliana, pero ahora con la variante del dragón, con G6. Nuevamente, acá las líneas principales son alfil E3 para buscar el ataque yugoslavo o alfil E2 para enrocar corto. El alfil E3 para enrocar largo, alfil E2 para enrocar corto. En la partida hacen una línea secundaria, el jaque de alfil. Entonces, el cambio de los alfiles de casillas blancas, en este caso, favorece al negro porque tiene la columna C abierta y después va a quedar un poco sentida la casilla C4, que puede ser importante para el negro. El negro puede jugar con A6 y B5 y el caballo de D7 dirigirse a B6 o a E5 para buscar C4. Con una torre en C8 y un caballo en C4 va a ser molesta la presión sobre B2. Si lo intentan mover, quedará el caballo en C3 en el aire. Entonces, más o menos está hablado ese plan. Lo que pasa es que lo primero es el desarrollo de piezas y luego se verán continuaciones. Ahora mismo existía la posibilidad de caballo E5 para buscar C4. Torre C8 es excelente y D5 también es muy buena, porque entonces es el plan típico de tener, si bien tiene un peón de menos en el centro, cuando se cambia el peón E por el peón D y el caballo va a retomarlo ahora o la dama, quedará el negro con el control del centro con el futuro peón a E5. Esta era una buena posibilidad táctica que tenía el negro, optó por torre C8, que es una muy buena jugada, sólida, eficiente. Entonces el blanco se apresura un poco con la jugada alfil H6. Una jugada normal de la partida sería evitar el B5, pero el negro podría jugar tanto D5 como los planes basados en caballo E5 y caballo C4, que me parecen también molestos, ya que B3 es una jugada fea para hacer. Caballo E5, bueno, la contempla la máquina, dice B3 en la segunda jugada y puede jugar con dama C7. La jugada alfil H6 no fue correcta. Vamos a ver por qué. Hubiera sido un error grave. Hubiera costado una pieza en caso de jugar con atención el negro. La jugada correcta del negro acá era alfil por alfil. Desviando a la dama, el caballo de D4 está en el aire y la clavada hace que termine ganando una pieza. Había que prestar atención en la clavada y en el rayo X de la dama y la clavada desde B6. En la partida se jugó directo dama B6, entonces esto sí tiene solución. El rey se va. Era quizás más precisa la jugada caballo A4, defendiéndolo todo, aunque el negro retira la dama C7 y está bien, pero salva el material. Acá el negro pudo haber ganado un peón con dama por B2. ¿Por qué podía ganar el peón? Porque no hay torre B1 por dama por caballo. El caballo está en el aire y ese peón es bueno comerlo y después reagrupar la dama. Entonces rey H1, siguió la partida torre C4 atacando el caballo, entonces el caballo salva al peón. El negro jugó con el movimiento caballo C5, un movimiento interesante, movimiento que sigue la lucha. Quizás en algún momento ese caballo estaría bueno amagar como si fuera a la casilla C4 que está ocupada por la torre, por ejemplo caballo E5, y luego de pronto retirar la torre y aprovechar para entrar a C4. Ese era un plan. Para eso, para reforzar la posición, era muy interesante traer la torre que no hace nada. En algunos casos, si el peón E no estuviera defendido, siempre está la jugada torre por caballo seguido de la captura del peón central. Pero este no es el caso porque el peón está defendido. Acá se puede ejercer una presión sobre la columna C, con dama C7, B5, B4, y presionar el peón retrasado en C2. Por ejemplo, también se puede jugar, en vez de jugar dama C7, este plan de A5, que verán ahora cómo ahí estamos haciendo el plan de la casilla C4, y si torre E2, por ejemplo, es muy buena la idea de llegar a jugar, si no hubiera tocado la torre, venía A3. Si no tocaba la torre, venía la jugada A3 para desestabilizar el de defensa del caballo. Acá atacan la torre y la torre se termina yendo a B4, con una
posición dinámica del negro, pero más o menos equilibrado. Esto era el mejor camino de uno y otro. Si en toda esta ruta había algunas variantes muy interesantes en la táctica, por ejemplo, qué pasa con la jugada F4, atacando el caballo, y aparecen temas tipo el ataque filidor con caballo F2, y el mate, ustedes saben el mate que hay, lo voy a mostrar por si alguno no lo conoce. Vamos a hacer una jugada X, y vamos a ver el mate filidor. El mate filidor, acá ganaría calidad con torre por caballo y dama por torre, se produce en esta secuencia entregando la dama en G1, con un hermosísimo mate en F2. Como la idea es que todos los niveles puedan tener una buena información, vemos algún mate espectacular que se puede producir. Entonces el blanco tiene que defender el mate filidor o el mate de la cos, también es conocido en alguna publicación, y el ataque en el flanco dama, con el movimiento oportuno A3, ahora mismo, entregando una calidad. Vean qué interesante, porque el peón de B2 se termina cayendo, porque no puede avanzar ni tomar por la pérdida del caballo. Y entonces esta posición es una buena posición para el negro, que va a terminar comiendo el peón en esta hilera. Puede complicar con un E5, puede haber un torre F3. Esta posición me divirtió para analizar. Vean todas estas secuencias de sacrificios, 2 caballos contra 2 torres, y existe la jugada caballo por E4. Notable jugada que termina habiendo múltiples ataques sobre F2, y esta posición curiosamente está con ventaja negra. Hay temas del filidor y hay temas de recuperación del material. A ver si siguió el análisis. Sí, siguió el análisis con todo esto, y finalmente esta posición es favorable al negro, que va a terminar comiendo el caballo H3 y caballo por F4, habiendo varios peones por la calidad entregada. Bueno, todo esto era una secuencia muy dinámica, con temas tácticos que hay a montones en la posición, con el ataque en el flanco dama del negro, que se desarrolla con mucha facilidad. Bueno, vamos a ver entonces cómo siguió la partida. Caballo C5, esto dentro de un juego más equilibrado. La partida era igual, era pareja. Aquí una toma hacia el centro, la torre que se retiraría, esto no se dio, y la presión sobre la columna C, pero no puede jugar B5 porque está siempre el tema del peón A6, y la partida parece estar equilibrada en este caso. Pero vamos a ver, se tomó con el otro peón, que tampoco es del todo malo, y acá se produce la catástrofe con la jugada caballo A4, que parece que gana material, pero el negro aprovecha como defensa la dama de E2 en el aire. Tras dama por dama y torre por dama, la posición se ve equilibrada. Sería algo así: el negro blanco podría tomar la columna abierta, pero la séptima línea se encuentra defendida por la torre, por ejemplo, y acá, bueno, algo así sería la lucha de la partida, con juego vivaz y complicado, ¿no? Pero está en plena partida el blanco, y ahí fue el descuido fatal, donde tras dama B5 se comió la torre y le costó la dama. Desde luego esto ya está perdido. Dama B5 hubiera ganado el caballo, no lo hizo. Quinto, jugó caballo H5 y buscó amenazar mate, y terminó ganando material. Si ataca con la torre de A a F1, caería el peón de A4, de A2, sumó la torre, defendió, ahora atacó 2 veces. Claro, si jugara, por ejemplo, torre de G a C1, sería muy buena torre por B3, ya que si torre por dama, torre por torre, mate pasillo. Entonces jugó caballo E3, se fue la dama, y ahí cuesta el peón de B3, o sea, se van comiendo las piezas, ahí decide abandonar el blanco. Vamos a la tercera partida, que encontró
a José Manuel Yagües, otro de los debutantes del torneo, también lo ha sido quinto Mantilla, y ahora José Manuel Yagües. Jugó con Teo Cabanillas, el siempre fuerte jugador de Coronel Pringles. En este caso la partida empezó con las mismas armas que suele jugar Teo, es decir, el ataque Londres. Es una alternativa al gambito de dama que ha jugado alguna vez, varias veces, el campeón mundial. Se trata de Carlsen, justamente, que ha empleado este movimiento, con el alfil fuera de la cadena de peones. Muchas veces se prefiere este movimiento retrasarlo para ver si se puede jugar con el alfil fuera de la cadena de peones, con C5, también peleando por el centro. Pero el negro jugó en esta partida con E6, no le ha ido mal, luchó por el centro, defendiendo con el alfil, sacó las piezas, el blanco hizo todo lo correcto de acuerdo a la apertura, caballo F6 hubiera sido quizás más flexible, la jugada alfil de 7, el blanco está en una excelente posición de apertura, pero bueno, acá tenía que jugar, la secuencia de la apertura es el caballo a D2, seguido de enroque, y buscar caballo E5, dama F3, esto es el esquema de apertura. Vean cómo puede seguir. A ver, caballo de 2, caballo, vamos a hacerla, acá ya la había comentado, caballo F6, vamos a suponer, enroque, sacar el alfil a E7, vamos a ver un desarrollo normal, y en un momento determinado el blanco jugar caballo E5, y tras el enroque una forma de atacar es la dama F3 para llevarla a H3, y ahí tener mirado el punto H7, y oportunamente lanzarse con G4, G5. Ese es el plan típico, característico del ataque Londres, sacando todas las piezas y teniendo el control del centro, a pesar de tener un peón menos en dicho sector del tablero. Pasa que comete una distracción grande con la jugada dama B3, que permitió este ataque doble, y bueno, y ahí la partida se le viene abajo al blanco. Bueno, ahí ya hay una pérdida de material importante. Bueno, veamos cómo sigue la partida entonces. Se hizo alfil por peón. Quizás más precisa para el negro en este momento es caballo A5, no permitiendo dos peones por la pieza, sino solo un peón. Acá hay dos peones por la pieza. Entonces caballo F6, caballo D2, caballo D5. Bueno, habría que sacar el alfil es importante mantenerlo porque evita la jugada torre B8. Alfil G3, hay que jugar, hay dos peones por la pieza y puede llegar a comer un tercer peón con caballo por C4. O sea, hay todavía lucha, pero no jugando descuidadamente. O sea, un nuevo error permitiendo el cambio del alfil, el negro solo tiene dos peones por la pieza y la dama un poco alejado. 4-8 contra 6. Bueno, pasa que no llega a tiempo a comer un nuevo peón. A ver, supongamos que si en este momento, en vez, enroque hubiera sido la jugada, ¿no? Si hacemos caballo por C4, vamos a verla, existe una situación táctica con caballo B8, tocando la dama y tocando el caballo que no tiene punto de apoyo de peón, y entonces la dama no puede permanecer ni en B5 por el alfil, ni en A4 por el mismo alfil, se ganaría una nueva pieza. Por lo tanto, tampoco es posible tan fácilmente dama por C4, es otra jugada que hay que mirar, por la jugada caballo B4, en atacando no solo la dama, sino el ataque doble en C2, ante dama B3, termina dando este jaque, logrando la pérdida del enroque y del peón de F4, logrando permanecer con dos peones solamente por la pieza, con lo cual no llega nunca a compensar. Enroque corto era lo aconsejable, se jugó el enroque largo y ahora ya es muy cuesta arriba porque está muy inseguro el rey. Veamos entonces, el blanco intentó comer el tercer peón y las columnas abiertas que hay sobre el sector que se encuentra el monarca blanco hace terminar o decidir la partida a favor del bando atacante. Ahora entonces la dama se retira, en este caso a B3. No, había que irse, dama B3,
y seguía un fuerte ataque de parte del negro, atacando al punto A2, y si el rey intentaba defender, aparecía la jugada dama F5 jaque, de vuelta con ataques parecidos al mate que acabamos de ver en la otra partida, y de ataques al descubierto, ¿no? Entonces, lo que ocurrió en la partida es un H4 y bueno, torre por dama, y terminó abandonando en esta posición el blanco. Bueno, vamos a la última partida, la más larga, la que se disputó entre María Bayón y Mariano Corsi. Vamos a ver la partida, también comienza con la única dama del torneo, juega D4, D5, y juegan en la partida un gambito de dama. E6, y ahora el blanco, las jugadas más flexibles, son las del desarrollo del caballo, caballo C3 o caballo F3. E3 traba el alfil de casillas negras. Para no trabar el alfil de casillas negras, el desarrollo común es caballo C3, caballo F6, alfil G5, y recién después de esto sacar el peón a E3 y terminar el desarrollo del caballo y del alfil, teniendo dos peones en el centro contra uno. Acá las famosas variantes de Tartakovsky con B6 para sacar el alfil por B7, o está la variante Lasker, otro campeón mundial, buscando algunas simplificaciones de piezas menores, aunque queda siempre el alfil malo en C8. Y por último tenemos la línea de capa blanca, que tiene que ver con caballo D7, y bueno, por ejemplo, ante un desarrollo torre C1, peón C6, alfil D3, la idea de capa blanca consistía en esta simplificación para luego oportunamente tratar de liberar las acciones con un oportuno E5 y darle juego al alfil de casillas blancas. Bueno, todo esto eran las diversas variantes del gambito de dama posibles que se podían dar con el alfil a G5. Bueno, no ocurrió esto en la partida. En este preciso momento se jugó con E3. Caballo F6, caballo F3. Vino este jaque, quizás alfil E7, porque ese jaque, si tapa de alfil, que yo lo hubiera preferido, el alfil que quedó adentro termina posibilitando cambiarse por el alfil que acaba de dar dicho jaque. Pero se tapó de caballo y se ha traspuesto a una defensa nimzo-india con esta interesante presión central y una partida rica estratégicamente. Bueno, el negro decidió tomar, que es una posibilidad, y el blanco tomó con caballo. Prefiero tomar con peón, y esto va a desencadenar a una partida de peón aislado si el negro toma D por C. Y a veces de peones colgantes, con los pros y contras de esa estructura de peones. Es una partida de lucha para ambos jugadores. De caballo pierde presión en el centro, queda el negro con alguna supremacía central. Caballo C6 se jugó en la partida, y ahora me gustaba el movimiento alfil D6, permitiendo un peón aislado, pero el alfil estaría muy bien mirando al enroque del blanco. En la partida se hizo caballo por caballo, que no me gustó tanto. Se tomó con peón. Bueno, no está mal. Peón por alfil es una alternativa. Bueno, se jugó de este modo, me parece totalmente normal, y se jugó el movimiento alfil A5. Alfil por C3 me pareció una buena alternativa, quedando con esta estructura de peones, que seguramente va a terminar con unos peones colgantes. A C por D, E por D, y está el peón de C3 retrasado en la columna abierta. Es una buena versión de los peones colgantes para el negro, porque a costa de la pareja de alfiles, que puede compensar algo. En la partida se fue el alfil, lo persiguió el blanco, y pudo haber jugado con el plan de jugar peón C5, que no lo hizo, teniendo una mayoría de peones en el flanco dama. Esa sería la idea del blanco, pero en la partida jugó alfil D3, apuntando H7, y el negro pierde la posibilidad de la táctica. ¿A qué me refiero con la posibilidad de la táctica? A dejar la pieza en el aire y tomar la debilidad táctica para luego de rey por alfil jugar dama C7 jaque
y entonces ganar el alfil en el aire, teniendo ese peón de más que acaba de comer el negro. 1-1, recuerden mirar la toma de debilidad táctica y unir eso a la pieza en el aire. Está en el aire el alfil de C4 y el caballo de C3. Al no hacer peón por peón y jugar dama de 6, se amenaza el mate directo y se jugó con F4. G3 era una posibilidad para evitar el mate, y yo les voy a mostrar cómo se transformaría la ventaja en ese caso. Se puede tomar peón por peón, porque la jugada G3 lo que ha logrado es debilidad de casillas de un color por las casillas blancas. Entonces puede presionar y luego jugar alfil de 7 y buscar la diagonal. Eso le daría ligera ventaja. Quizás el blanco tiene que complicar las acciones e ignorar el peón central y buscar complicaciones tácticas. Caso de alfil por peón puede existir caballo B5, seguido de caballo por alfil y alfil B2, con los dos alfiles apuntando a sendas diagonales. Y si toma con dama, también tal vez jugar un alfil F4 y torre de 1. Así sería el tratamiento del peón aislado. Bueno, es muy interesante toda esta partida. Todo esto no se dio con F4, y el negro pudo de vuelta jugar el plan contra el peón aislado y buscar presionarlo. Esto sería interesante, una partida interesante para el negro. No se hizo tampoco, se jugó a 6. Esto permitía C5. El blanco tiene la mayoría de peones nuevamente y la mayoría del negro está neutralizada en el flanco rey. Este es un momento que el blanco está mejor. María me preguntó al terminar la partida que no descubrió dónde se le ha venido un poco abajo la posición. Acá está mejor. Tiene el alfil bueno en D3, el negro tiene el alfil malo en C8, tiene la mayoría de peones en el flanco dama, pero curiosamente habría que atacar en el flanco rey, porque la posición está restringida del negro, sobre todo por el alfil que no le juega, y hay que hacer el plan del ataque Londres, es decir, no jugar con alfil B1, como en muchas posiciones de la máquina, sino era más bien, termina el desarrollo y jugar con G4, G5, y dama H5, y torre F3, todo un ataque sobre H7 basado en que los alfiles del flanco damas no tienen un buen accionar. Eso es lo que tenía que jugar el blanco, pero jugó con alfil B1 y que no es el plan en esta posición, es un tratamiento de otras posiciones que quizás no sean, que no sea esta. El blanco es como que jugó distinto, era el plan, el otro plan, el plan del ataque de la bayoneta, porque hay un buen control sobre no hay control sobre la casilla E4. Por eso el blanco puede darse el lujo de jugar G4, porque lo vamos a entender como sigue la partida. Alfil B1, B6, buena jugada, caballo E2, y en un momento determinado el negro, o en la variante alternativa, en alfil E3, el negro puede llegar a B7 con el alfil. Y desde B7, si bien el alfil no es el alfil bueno, puede apoyar un caballo a E4. Ahora, si el blanco haría el movimiento G4 de antes, el negro dispone de la jugada caballo E4 con punto de apoyo del peón y apoyado por el alfil desde B7. Si quiero tratar de desalojar al caballo, bueno, está el caballo colgado, ya no puedo. Tal vez podría hacerlo con un dama C2. Bueno, entonces el negro oportunamente va a mancar la posesión con un F5, oportunamente sosteniendo el caballo. Ya por lo menos tiene ese punto, ese puesto central para el caballo, cosa que anteriormente no existía. Bueno, el caballo se fue de ahí y bueno, y el negro empieza a hacer jugadas interesantes como A5. También tenía caballo E4. El blanco igual lleva las piezas hacia el flanco rey y ahí el negro poco a poco empieza a tener contrachances. Quizás es el momento de decir, bueno, el alfil malo dejó de ser tan malo y hay que jugar alfil D3 y conformarse con jugar una posición de alfil bueno contra alfil malo. El alfil bueno sería el del negro, pero a compensación tendría el peón pasado en C5. Sería una posición de aproximada igualdad. Empieza a sacar la torre y empieza a haber juegos
con la dama y el alfil tocando el punto F4, unido a algún juego en el flanco dama también. Creo que era el momento de lanzarse con caballo H5. Defiende indirectamente el peón de F4, y si caballo por caballo, dama por caballo, bueno, y algún ataque en el flanco rey. Perdiendo un tiempo, haciéndolo en dos tiempos esto, el negro tiene la defensa obligada, y acá se va mal con la dama. La dama debió haber regresado a F3 porque queda sola en H6 y no tiene en cuenta el contrajuego del rival. ¿A qué me refiero con el contrajuego del rival? Que ahora la dama adversaria puede ingresar de buen modo hasta la casilla B3, que hubiera sido una muy fuerte jugada. Vean por qué. Si dama B3, estarían amenazando jugadas como dama C3, atacando las dos torres en el aire y el peón central que está indefenso. Entonces no es fácil para la torre pasar a E3, por ejemplo, porque hay un dama de 1 jaque. Entonces el blanco tendría que abrir el juego de la diagonal del alfil para buscar un alfil G5, alfil F6 o F6 mismo, pero el negro llega bien a tiempo con la jugada precisa dama C3, tocando la torre, comiendo en D4 y regresando finalmente con la dama buscando defender el mate. También esto permite un buen juego del negro, teniendo en cuenta siempre el ataque y la defensa. Se jugó dama H6, en la partida vino alfil A5 tocando la torre. Ahora el blanco se va mal de torre a D1, era torre E3 la que complicaba un poco para buscar una posibilidad de atacar al rey con la jugada torre H3, uniendo la torre. El negro debía jugar esta amenaza de mate en F1 y ante la defensa obligada del alfil llegar con la dama con tiempo a la defensa con el peón F5. La partida es de ardua lucha aquí. Es una partida compleja. Bueno, pero no se jugó torre E3, se jugó torre D1 y ahí la jugada del negro sumamente fuerte. Tenía dama B3 de vuelta y la torre tiene pocas casillas de escape. No tiene casillas de escape. Torre, dama B3, vean cómo D3 está controlada por el alfil, E1 por el alfil de negras. Bueno, también el caso de alfil E2 es ganadora. Atacan a la torre que no tiene retirada. Entonces acá está claro que el negro se impone en esta partida. Ya está ganando material y ahora se trata de ver cómo podía ser la mejor forma de luchar con blancas, pero ya la ventaja de materiales manifiesta. Acá dama B2 era una jugada que terminaba de decidir el pleito, atacando la torre y el alfil y la otra torre. Se comió la torre. Bueno, alfil por A5. Si peón F5, buscando, no sé, abrir el juego para la diagonal, era muy precisa dama B2, y cuando amenazaban mate, terminan comiendo todas las piezas para defender el mate, y bueno, la partida estaría terminada y ganando. Decime. Bueno, justo mi hija me decía que iba al kiosco. Entonces veamos qué ocurre entonces en la partida. Alfil E2, se juega alfil por torre. Vamos a pasar rápido esta parte de la partida, que ya hay una ventaja material importante. Vamos a ver, ya hay una torre de ventaja. O sea, en este momento se va a ganar ante un juego correcto. Está muy bien la simplificación, porque atrás está la torre, es un buen método. Y activar las piezas. Ahí clavar y simplificar nuevamente cuando se desclava. Y voy a mostrar una forma más sencilla de ganar. Acá se gana con A3, A2 y A1. Si A3 juega dama B1, sigue A2, dama 1 única para bloquear, y viene la torre. Lo voy a hacer en el tablero para que quede bien claro para todos. A3, entonces sería la forma, incluso lo dice el programa acá con claridad, dama B1 para evitar la coronación. El peón obliga al bloqueo de la dama, que es una mala bloqueadora, y ahora
se dirige la torre hasta desbloquear a la dama y la partida se terminó. Por eso, o sea, siempre el camino más fácil es la jugada forzada y sin ningún tipo de contrajuego del rival. Vamos a ver cómo se termina jugando, está bien la simplificación, va costando todo el material. Bueno, esto ya debió haber abandonado blancas, pero bueno, se tira unos interesantes lances de ping-pong, como dama G3, esperando que avance el peón a D2, no cae en ese truco el negro que juega con dama. Podía haber jugado A3 a 2-1, jugó con dama C2 y volvió a mirar el mismo tema después. Bueno, terminó coronando el negro jugadas después y así definir la partida. Bueno, estamos viendo la coronación y bueno, ahí abandonó recién. Bueno, las partidas de la primera ronda fueron muy interesantes. Los espero mañana y espero que les haya gustado mis comentarios. Muy buenas noches.